que convierte la inhibición de la enzima en un proceso de tipo irreversible. Pero como yo les decía, este proceso o este carácter de irreversibilidad es relativo, ya que es un tipo de enlace que puede permanecer cientos de horas unido, el órgano fosforado con la enzima, y posteriormente separarse. Pero como yo les decía, cientos de horas es una eternidad en farmacología y por lo tanto eso le da el carácter de irreversibilidad. Bien, la velocidad de envejecimiento, y esta es otra cosa que hay que considerar, puede ser variable y se divide la velocidad de envejecimiento en tres tipos. Rápido, de 20 minutos o menos, que es en el caso del Soman; intermedio, de 4 horas o menos, que es el caso del Malathion; y lento, de hasta 48 horas, 24 a 48 horas, que es el caso del Parathion. Entonces, cuando hablamos del proceso de envejecimiento del enlace órgano fosforado enzima, hay que tomar en cuenta qué o cuál es la sustancia que está causando el envejecimiento, ¿ya? Entonces, puede iniciarse hasta en 20 minutos o puede tardar hasta 48 horas. Y esto es importante desde el punto de vista más que todo toxicológico, ¿ya? Entonces recuerden eso, de que el proceso de envejecimiento se inicia en un tiempo tan corto como de 20 minutos, o menos, como el caso del Soman, o en un periodo de 4 horas o menos, como es el caso del Malathion, o un proceso más lento de hasta 48 horas, como en el caso del Parathion. Y los regeneradores de la colinesterasa, que son sustancias que son las oximas, como la pralidoxima, que se unen al enlace y lo que hacen es romper este enlace, pero solamente pueden actuar antes de que se produzca el envejecimiento del enlace. Una vez que se ha producido el envejecimiento del enlace, que hemos dicho que es una reacción de desalquilación, ¿no? Ya no pueden actuar estas sustancias que se conocen con el nombre de regeneradores de la acetilcolinesterasa. Bien, solamente para recordar, ¿no? Los coliromiméticos que habíamos hablado, que se dividen en directos e indirectos. Los de acción directa ya los hemos visto, están la aceticolina, betanecol, carbacol, pilocarpina y nicotina. Y los de acción indirecta, que es los que estamos hablando ahora, que son el hidrofonio, el alcohol simple, que tiene, al actuar sobre la acetilcolinesterasa, su efecto va a ser mixto, es decir, va a actuar tanto sobre receptores muscarínicos como sobre receptores nicotínicos. Por lo tanto, va a dar lugar a efectos muscarínicos y nicotínicos, ¿ya? Entonces, el hidrofonio es un alcohol simple, ¿ya? Que se administra solamente para el diagnóstico de la miastenia gravis. Tiene una duración que va de 5 a 15 o hasta 20 minutos como máximo. Hemos visto en el otro slide que va desde 2 minutos. Lo importante es recordar que es de acción corta y que solamente sirve para el diagnóstico de la miastenia gravis. La neostigmina también, ¿no? Su espectro es muscarínico y nicotínico. Es una amina cuaternaria de tipo, es una amina de tipo cuaternario. Es liposoluble y su efecto dura de 30 minutos a 2 horas. Luego tenemos a la fisostigmina, que también su espectro es muscarínico y nicotínico. Es también un carbamato, es una amina, a diferencia de la neostigmina, esta es terciaria, ¿no? Es también liposoluble y su periodo de acción también va de 30 minutos a 2 horas. Y la piridostigmina y el ambenomio, ¿no? También espectro muscarínico nicotínico, también es un carbamato y también es una amina cuaternaria, y fíjense que su efecto es más prolongado, es de 2 a 6 horas. Y dentro de los órganos fosforados, el único que tal vez tiene utilidad clínica aún, ¿no? En oftalmología fundamentalmente, es el ecotiofato, aunque en alguna literatura que ustedes puedan encontrar o leer, van a ver de que ya el ecotiofato está obsoleto y no se utiliza
en medicina, ¿no? De todos modos es un órgano fosforado y al ser un órgano fosforado tiene, tiene carácter de irreversibilidad en algún punto. También su espectro es muscarínico nicotínico y su efecto, fíjense que dura de 2 a 7 días. Y por último, solamente como ejemplo, tenemos el paratio, ¿no? Que también tiene un espectro muscarínico nicotínico. Es un órgano fosforado, es muy liposoluble, lo que quiere decir de que se puede absorber cualquier vía, y su periodo de duración, fíjense, es de 7 a 30 días. Eso quiere decir que permanece en el organismo por un periodo de 7 a 30 días. Bien, dentro de los de acción directa, ¿no es cierto? Habíamos visto al betanicol, al carbacol, la pilocarpina, la metacolina y la nicotina. Y en este cuadrito solamente ustedes dirán por qué lo está mezclando, solamente lo estoy mezclando para que veamos cuáles son las aplicaciones clínicas. Estos fármacos, al ser o estas sustancias, al ser colinamiméticos de acción directa, quieren decir que van a actuar directamente sobre los receptores, lo que le da cierto grado de selectividad por uno o por otro receptor. Entonces, la droga o el fármaco que se utiliza actualmente dentro de este grupo, ¿no es cierto? Porque hemos dicho que, por ejemplo, en la última edición del CATSUM ya consideran que el carbacol es obsoleto, ¿no es cierto? Y que la acetilcolina, inclusive la metacolina, no tendría mucha utilidad, y en el CATSUM mantienen solamente al betanecol como un colinamimético de acción directa de utilidad clínica. Las aplicaciones del betanecol, el hilio neurogénico y posoperatorio, la retención urinaria, también puede ser posoperatoria, la esofagitis por reflujo, el megacolon y el glaucoma, ¿no? ¿Cómo actúan? ¿Cuál es el mecanismo por el cual es útil en esta aplicación, en estas condiciones clínicas? Es la activación del músculo liso vesical intestinal, la activación del esfínter pupilar y del músculo ciliar del ojo, facilitando el drenaje del humor acuoso. En el caso del carbacol, ya lo vamos a mencionar, aunque sea que sea considerado como obsoleto en alguna literatura, pero todavía se lo maneja y además tiene interés desde el punto de vista académico. Es también un colinamimético de acción directa. Tiene un espectro de acción tanto muscarínico como nicotínico. Está indicado en el glaucoma, en la cirugía de cataratas, en la reducción de la presión ocular, en el caso de procedimientos procedimientos quirúrgicos en el posoperatorio de estas cirugías, reduciendo entonces la presión intraocular que puede afectar el resultado de la cirugía. Su mecanismo de acción es la activación del esfínter pupilar y del músculo ciliar del ojo, también facilitando el drenaje del humor acuoso y disminuyendo la presión intraocular. La pilocarpina sí todavía es utilizada, sí tiene utilidad clínica, ya se administra por vía oftálmica para tratar el glaucoma, y también se utiliza en el síndrome de Sjögren, que hemos dicho que es una condición en la cual existe ausencia de producción de saliva y de lágrimas, ¿no? ¿A través de qué? A través de la activación del esfínter pupilar y el músculo ciliar del ojo en el caso del glaucoma, y la estimulación de la salivación y de la producción de lágrimas en el síndrome de Sjögren. La metacolina, el único uso que tiene hoy es como diagnóstico del asma oculto, es decir, a la administración de la metacolina, que llevaría a desencadenar una broncoconstricción, ya que estaría relacionada con un asma que no se había podido diagnosticar, por eso el nombre de asma oculto, ¿no? Y el mecanismo por el cual desencadena la broncoconstricción es a través de la contracción del músculo liso bronquial. Y la nicotina, que se utiliza en el antitabaquismo, ¿no? Generalmente se administra en parches de nicotina que se aplican en la parte posterior del cuerpo, es decir, en la región lumbar, como parches de nicotina que suministran nicotina a la persona que es adicta a la nicotina del cigarro, y van ayudando o coadyuvando en
en el tratamiento del tabaquismo. Bien, ahora vámonos a los fármacos de acción indirecta. Entonces tenemos a la neostigmina, que hemos dicho que es un carbamato y que se utiliza como segunda opción de tratamiento en el hilo neurogénico y postoperatorio y en la retención urinaria. Habíamos dicho que la de primera elección era el betanecol. Entonces la neostigmina puede ser utilizada también en estas dos patologías, ¿no es cierto?, pero como segunda opción de tratamiento. ¿Cómo actúan? Amplificando la acetilcolina endógena, provocando contracción del músculo liso intestinal y la abertura de los esfínteres del aparato digestivo. El edrofonio, la neostigmina, la piridostigmina, el demecario y el isofluorofato se utilizan entonces en la miastenia gravis, el edrofonio para el diagnóstico y las otras para tratamiento de la miastenia gravis, como es el caso de la neostigmina, y también en la reversión del bloqueo neuromuscular, en casos en los cuales se ha utilizado relajantes musculares, por ejemplo, en los procesos anestésicos, como vamos a ver posteriormente. Entonces, estos amplifican la acetilcolina endógena e incrementan la fuerza de contracción muscular, ¿ya? La fisostigmina y el ecotiofato utilizados en el glaucoma, hemos dicho que esto tiene que tomar en cuenta que el ecotiofato hoy es considerado como obsoleto en alguna literatura, pero de todos modos tenemos que mencionarlo. Y el mecanismo por el cual tiene su efecto es incrementar la transmisión colinérgica en el músculo ciliar. El tacrine y también la fisostigmina se utilizan en la enfermedad de Alzheimer, ¿no?, especialmente en el tratamiento de las manifestaciones de la enfermedad del Alzheimer, junto al donepezilo, a la galantamina y a la ribastigmina, que aparentemente retrasan el deterioro cognitivo de los pacientes que tienen Alzheimer, ¿ya? Entonces, mencionamos nuevamente Alzheimer, tacrine, la fisostigmina, el donepezilo, la galantamina y la ribastigmina. Todos ellos amplificando la acetilcolina endógena. Bien, en este otro cuadro, ¿no?, cuadro que ya les he dicho, son cuadros que he ido obteniendo del Capsule, de la última edición, ¿no? Y vemos que este cuadro, ¿qué es lo interesante?, ¿no? Tenemos al betanecol, hemos visto que es un agonista muscarínico, ¿ya? No tiene efecto en los receptores nicotínicos, activa los receptores M1, M2 y M3 en todos los tejidos periféricos, causa aumento de la secreción y contracción del músculo liso intestinal, ¿no es cierto?, excepto que produce relajación del músculo liso vascular y cambios también en la frecuencia cardíaca. Sus aplicaciones clínicas, ya hemos dicho, el betanecol, hilo y retención urinaria postoperatoria y de tipo neurogénico, ¿no es cierto? En relación a la farmacocinética, se administra por vía oral y por vía parenteral, ¿no? Su duración es más o menos de aproximadamente 30 minutos, no ingresa al sistema nervioso central, tiene como efectos adversos efectos parasimpático-miméticos excesivos, porque es un colinomimético de acción directa, especialmente el desencadenar broncoespasmo en los pacientes asmáticos y dentro de sus interacciones aditivo con otros parasimpático-miméticos, ¿ya? El carbacol aquí lo pone en letra pequeña, agonista muscarínico y nicotínico no selectivo, de lo contrario similar al betanecol, usado por vía tópica casi exclusivamente para el glaucoma, ¿ya? Pero ya no lo considera, vamos a ver en otro cuadro, como de utilidad clínica, ¿no? Sin embargo, en nuestro medio sí sigue teniendo utilidad clínica. Alcaloides muscarínicos de acción directa o sintética, tenemos directamente a la pilocarpina, ¿ya? La pilocarpina actúa de la misma manera que el betanecol, sin embargo tiene la característica de ser un agonista parcial. Esto quiere decir que aunque se dé las dosis máximas y ocupe todos los receptores disponibles, nunca va a tener una eficacia completa, ¿no es cierto? ¿Ya?
Sus efectos similares a los del betamecol, ¿no? Aplicaciones clínicas, glaucoma y síndrome de Sjögren, como ya hemos visto. Se administra en pastillas por vía oral y en forma tópica. Y las toxicidad y efectos adversos, ¿no? Son de tipo parasimpático mimético, ¿no? Similares al betamecol. Y tenemos otro producto aquí en letra pequeña que es la cevimelina, que es sintética, es selectivo para el receptor M3, ¿no? El M3 que hemos dicho que es glandular y tiene efectos similares a la pilocarpina. Agonistas nicotínicos de acción directa, entonces tenemos a la nicotina, que es un agonista en los receptores ganglionares NN y los receptores ganglionares neuromusculares NM. Activa las neuronas postganglionares autonómicas, tanto simpáticas como parasimpáticas, y las placas terminales neuromusculares del músculo esquelético, ¿ya? El uso que hemos dicho y hemos mencionado anteriormente es para el tratamiento del tabaquismo. Se puede administrar como una goma oral o como un parche, que he dicho yo, que se aplica en la región lumbar para dejar de fumar. Y dentro de sus efectos adversos, incrementa la actividad gastrointestinal, aumentando de manera aguda náuseas, vómitos y diarrea, aumento de la presión arterial y a altas dosis puede provocar convulsiones, ¿no? Bien. Tiene también riesgo cardiovascular y tiene interacciones aditivas con estimulantes del sistema nervioso central. Y otro fármaco en letra chiquitita es la varenicilina, silina, que es un agonista parcial selectivo en los receptores alfa y beta 2, usado exclusivamente para dejar de fumar, ¿ya? Pero los más utilizados tal vez son los parches de nicotina. Dentro de los inhibidores de la colinesterasa de acción corta, el alcohol simple, el hidrofonio, ¿no es cierto? ¿Ya? Se une brevemente al sitio activo de la acetilcolinesterasa, aumenta la fuerza de contracción, ¿ya? Aumenta la fuerza de contracción muscular y se utiliza para el diagnóstico, fundamentalmente diagnóstico, ¿no? De la miastenia gravis. Lo que hace es mejorar la fuerza muscular del músculo esquelético por un periodo corto y con eso se ve que ese incremento en la fuerza muscular de un paciente miasténico, ¿no es cierto?, se va a manifestar, por ejemplo, con que los párpados, el paciente puede abrir los párpados, siendo que un signo clínico de la miastenia gravis es la ptosis palpebral, es decir, la caída de los párpados. Mejora brevemente con la administración del hidrofonio, ¿no es cierto?, y sirve para el diagnóstico entonces de la miastenia gravis, ¿ya? Se administra por vía parenteral, no ingresa al sistema nervioso central y sus efectos adversos son de cualquier parasimpático mimético y va a tener interacciones aditivas con otros parasimpáticos miméticos. Los inhibidores de la colinesterasa de acción intermedia, donde están los carbamatos, que los hemos dividido en terciarios y cuaternarios. Dentro de los cuaternarios está la neostigmina, ¿ya? Forma un enlace covalente con la acetilcolinesterasa, pero puede dar lugar a una separación de esta unión covalente y la liberación, ¿no es cierto?, de la enzima. Mejora la fuerza muscular, ¿no es cierto?, pero de forma más prolongada que en el caso del hidrofonio. Entonces, las indicaciones ya no son solamente de diagnóstico de la miastenia gravis, sino tratamiento de la miastenia gravis, ¿no? El hilio postoperatorio y neurogénico y también la retención urinaria, como ya lo habíamos visto antes. Se administra por vía oral y parenteral, no ingresa al sistema nervioso central y tiene una duración de acción de aproximadamente 2 a 4 horas. Y los efectos adversos son todos los relacionados a la estimulación parasimpático mimética a través de la amplificación de la acetilcolina endógena, ¿ya? Luego tenemos dentro de los
inhibidores de la colinesterasa también a la piridostigmina, similar a la neostigmina, pero de acción más prolongada que va de 4 a 6 horas, también utilizado como tratamiento de la miastenia gravis. La fisostigmina, ¿no es cierto?, también similar el mecanismo de acción que la neostigmina, pero esta es terciaria, a diferencia de la neostigmina y de la piridostigmina, la fisostigmina es terciaria y por lo tanto penetra en el sistema nervioso central. Y por último tenemos a la ribastigmina, también de las mismas características que la neostigmina, ¿ya? Se une también a la acetilcolinesterasa, ¿ya? Es de acción prolongada que puede durar de 8 a 10 horas y es una amina terciaria que también ingresa al sistema nervioso central. Y hemos dicho que dentro de algunas de las indicaciones que tiene la ribastigmina está como coadyuvante en el tratamiento del Alzheimer. Y por último tenemos los inhibidores de la colinesterasa de larga duración, donde están los organofosforados, que son fundamentalmente insecticidas, dentro de los cuales hemos mencionado solamente al ecotiofato con utilidad clínica, ¿no es cierto? Tiene las mismas características que cualquier inhibidor de la acetilcolinesterasa. Sin embargo, el tipo de enlace que forma con la enzima es covalente y es de más difícil separación que en relación a los inhibidores de la colinesterasa de tipo de la neostigmina, la fisostigmina, la piridostigmina, ¿ya? Los efectos del ecotiofato son a nivel fundamentalmente de los ojos, ¿ya? Y aquí, como ven, dice obsoleto. Se usó en una época en el glaucoma y la importancia que tiene hoy en día es de que es más importante desde el punto académico que clínico, ¿ya? Solo se administra por vía tópica y fíjense que dentro de los efectos adversos, dolor de cejas, uveitis y visión borrosa, ¿ya? Entonces ya prácticamente no se utiliza el ecotiofato. Y los otros, como el Malathion y el Parathion, tienen importancia desde el punto de vista académico, ¿ya? El Malathion algunas veces se utiliza como un ectoparasiticida, es decir, que se utiliza para el tratamiento de las parasitosis, ¿ya? Pero de las parasitosis externas, ¿no? El Malathion no es muy tóxico para los mamíferos, ¿ya? Por eso dice relativamente seguro para mamíferos, ¿no? Y aves, porque es metabolizado por otras enzimas a productos inactivos, ¿ya? Pero el Parathion sí es un insecticida, pero es peligroso para todos los animales, incluyendo a los mamíferos, ¿no es cierto? Y es importantísimo desde el punto de vista de la toxicología. Y por último tenemos el sarín, ¿no? Que es un gas nervioso que fue utilizado exclusivamente, y en algunos lugares todavía lo utilizan en algunos conflictos bélicos, ¿ya? Y por último, esto es algo nuevo, son los moduladores indirectos de la liberación de acetilcolina, donde tenemos la amifampridina, ¿no? Y la aminopiridina. Son antagonistas del canal de potasio, aumentan la excitabilidad de la neurona presináptica en la unión neuromuscular, incrementando la liberación de la acetilcolina. Por lo tanto, al incrementar la acetilcolina endógena, estos también van a tener un efecto sobre la placa neuromuscular, incrementando la fuerza muscular, y utilizados entonces en el síndrome miasténico de Lambert, ¿no? Eaton y otros síndromes que se caracterizan o que se presentan con debilidad muscular. Se administran por vía oral, su duración es de 2 a 5 horas, ¿no? Es excretado por los riñones. Y sus efectos adversos: actividad convulsiva, puede prolongar también el intervalo QT cardíaco, puede dar lugar a parestesias, entumecimiento y también insomnio, ¿ya? Bien, usos terapéuticos y duración de acción de los inhibidores de la colinesterasa. Entonces hemos dicho los alcoholes, el hidrofonio, utilizado en el diagnóstico de la miastenia gravis,
Como alternativa también el tratamiento del ilio y en arritmias, su duración de acción es cortísima, de 5 a 15, hemos dicho que máximo puede llegar hasta 20, hemos visto que en alguna literatura va de 2 a 10 minutos, pero en la otra se extiende inclusive hasta 20 minutos. Si tomamos como promedio, podemos decir que su duración es de 5 a 15 minutos. Los carbamatos, la neostigmina, utilizada en el tratamiento, ya no en el diagnóstico de la miastenia gravis, y también en el ilio y en la retención urinaria. Su duración es más prolongada, ya es de 30 minutos a 4 horas. La piridostigmina también, tratamiento de la miastenia gravis, pero la diferencia es que su duración de acción es de 4 a 6 horas. La fisostigmina ya no entra, digamos, en el tratamiento de la miastenia gravis y es más utilizada en el envenenamiento anticolinérgico, por ejemplo, en el caso de intoxicación por la atropina y sus derivados. Su duración de acción es de 0,5 a 2 horas, de 30 minutos a 60 minutos. La ribastigmina la hemos visto, y el donepezilo también, en la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Leves a moderadas, aparentemente retrasa el deterioro cognitivo de estas, siendo que la ribastigmina tiene una duración de 8 a 10 horas y el donepezilo, fíjense, de 70 a 100 horas. De ahí que la administración es menos frecuente que con otros fármacos. Y el ecotiofato, hemos dicho, en el glaucoma, y su duración de acción de hasta 100 horas, ¿no es cierto? Bien. Precauciones y contraindicaciones de los fármacos colinomiméticos directos. Primero, asma bronquial, insuficiencia cardíaca aguda, abrasión o lesión corneal, espasmo gastrointestinal, obstrucción urinaria de tipo mecánico, obstrucción intestinal de tipo mecánico, hipertiroidismo, iriditis, enfermedad de Parkinson, úlcera péptica aguda e hipersensibilidad. Apaguen su micrófono. ¿Alguien ha activado su micrófono, chicos? Por favor, apaguen su micrófono. Chicos. Ya, gracias. Bien. Bien, ahora vamos a hablar de la toxicidad. Ya la toxicidad se divide en dos tipos: toxicidad muscarínica y toxicidad nicotínica. La toxicidad muscarínica se caracteriza por estimulación del sistema nervioso central, miosis y espasmo de acomodación, broncoconstricción, incremento de la actividad intestinal y genitourinaria, aumento de las secreciones de prácticamente todas las glándulas, incluyendo las sudoríparas, en las vías aéreas y el aparato digestivo, y vasodilatación y taquicardia refleja. Esa es la toxicidad muscarínica, ¿ya? La toxicidad nicotínica se divide en aguda y crónica. La nicotínica aguda se produce estimulación del sistema nervioso central y puede dar lugar a convulsiones seguida de depresión del sistema nervioso central, estimulación y bloqueo ganglionar, o sea, porque sabemos que los receptores a nivel de los ganglios, ¿no?, son canales iónicos donde actúa la nicotina, estimulación y despolarización de la placa neuromuscular terminal, dando lugar a fasciculaciones, luego a contracciones y parálisis muscular, y la toxicidad crónica se da a través del tabaquismo. Bien, ¿qué es el síndrome colinérgico? Ya es caracterizado por lo que ven en esta figurita aquí, el hombre mojado, ¿ya? El hombre mojado, porque tiene incrementadas todas las secreciones glandulares, ¿no es cierto?, incluyendo la sudorípara y de todas las otras glándulas exócrinas. Se va a presentar con bradicardia, con miosis y cialorrea, lagrimación, rinorrea y diarrea, ¿ya? Causas del síndrome colinérgico: los organofosforados, los carbamatos, como hemos visto, ¿no es cierto?, a las distintas sustancias que están clasificadas, dentro de las que están la neostigmina, la piridostigmina y la fisostigmina.
y aquí le han puesto policarpina, que es la pilocarpina, ¿no es cierto? Entonces, generalmente el síndrome colinérgico se refiere a la sobreestimulación del sistema nervioso parasimpático, ¿no es cierto?, que generalmente es causado por colinomiméticos de acción indirecta a través de la amplificación de la acetilcolina endógena. ¿Ya? El mecanismo del síndrome colinérgico por el cual se produce es la hiperestimulación de los receptores de acetilcolina por inhibición de la acetilcolinesterasa. Puede dar lugar a parálisis secundaria y el antídoto para el síndrome colinérgico es un anticolinérgico que es la atropina. Bien, intoxicación por organofosforados organofosforados y carbamatos. Esta figura es bien didáctica. Ustedes ven aquí el hombre agricultor que está fumigando sus cultivos, ¿no es cierto? Y fíjense que no tiene ningún tipo de protección, está con su ropa de día a día. Y aquí fíjense qué interesante que el recipiente donde está el insecticida tiene la forma de una víbora que está por picarlo al hombre, ¿no es cierto? Es decir, esto es lo que típicamente ocurre en los países como el nuestro, fundamentalmente en el campo, donde se utilizan muchos organofosforados para fumigar sus cultivos y actuar contra las plagas que afectan esto. Son en realidad insecticidas plaguicidas, ¿no es cierto? Bien, hay un mnemotécnico que todos lo conocen, ¿no?, que es el dumbbells. Yo lo he modificado, en inglés es el dumbbells, pero yo le he modificado algunas cosas para que tenga más significado. Entonces la D sería la diarrea, o sea, el paciente tiene hiperactividad, ¿no es cierto?, intestinal, y por lo tanto va a tener diarrea. También va a tener hiperactividad vesical, se van a contraer el músculo detrusor de la vejiga y se va a abrir el esfínter, ¿no es cierto?, y va a dar lugar a un aumento de la micción, lo que le hemos denominado aquí orinación, pero en el mnemotécnico original está con U, que es urinación, del inglés urination. Luego la M corresponde a miosis, y yo le he colocado dos Bs. La primera B, broncoconstricción, y la segunda B, bradicardia, que puede, luego de la bradicardia, haber taquicardia, ¿ya? La taquicardia puede ser o compensatoria o por estimulación nicotínica en los ganglios del sistema nervioso autónomo. Excitación y emesis. Aquí me olvidé, le he puesto una E más. Excitación del sistema nervioso central y emesis, lagrimación, salivación y sudoración, ¿ya? Y aquí en la primera D podríamos incluir también otra D, que sería la diaforesis. Entonces tendríamos diarrea, diaforesis, orinación, o sea, incremento de la micción, miosis, broncoconstricción, bradicardia, que puede desencadenar taquicardia, excitación del sistema nervioso central y emesis, lagrimación, salivación y sudoración. Entonces lo vamos a modificar para entregarles los slides. Lo voy a modificar esto con las correcciones que estoy haciendo, ¿ya? Además de esto, puede haber depresión del sistema nervioso central, coma, ya hemos visto depresión cardíaca, parálisis respiratoria y muerte del paciente intoxicado. Estas figuritas las he encontrado y me han parecido también muy bonitas y didácticas. Entonces, dentro de la toxicidad muscarínica pone el síndrome colinérgico, que ya lo hemos mencionado, con diarrea y diaforesis, la U, urinación y micción, la M, miosis, la B, bradicardia, baja presión, broncoespasmo y broncorrea, fíjense, aumenta. Aquí le pone L, que es letargia y fatiga, lagrimeo. Luego la E es lo que yo os decía, emesis. La D para ellos dolor abdominal, ¿no es cierto? La DO, dolor abdominal. La R, rinorrea, y la E, excreción aumentada de todas las secreciones. Entonces, para el mnemotécnico muscarínico, lo denominan ellos Dumbledore, parecido a lo
de Harry Potter, ¿no? En vez de Dumbledore, Dumbledore, ¿no? Otro mnemotécnico bonito, que también lo he incluido recién. Y la otra figura, las manifestaciones nicotínicas, ¿no? Del síndrome colinérgico. Fíjense que lo ha denominado Harry, como Harry Potter, ¿no? Donde la H es hiperfasciculaciones e hipertensión, ¿ya? La A es astenia y aceleración cardíaca, taquicardia. La primera R es rigidez muscular. La segunda R es respiración comprometida. Y la Y es el yugo neuromuscular, ¿no es cierto? ¿No? Porque incremento, ¿no es cierto?, en la contracción muscular, por eso se llama yugo neuromuscular. Entonces, todas estas figuras son muy didácticas para que ustedes las consideren y puedan tener mayor facilidad para recordar cuáles son las manifestaciones muscarínicas y nicotínicas de la intoxicación por colinomiméticos, fundamentalmente de acción indirecta, ¿no? Y por último, en niños, que este cuadro es bastante completo, ¿no es cierto? ¿Ya? Fíjense que aquí arriba dice intoxicación en pediatría, les ha fallado la A por órganos fosforados. A un lado ponen cuáles de los órganos fosforados: malatium, paratium, dimetoato, el fentión, el proxur y el diclofenotio, ¿no? Son órganos fosforados. Y al otro lado menciona que son ésteres de ácido fosfórico y una variedad de alcoholes presente en insecticidas del hogar, de jardinería y la agricultura. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice? Por un lado, fíjese qué interesante, ¿no? ¿Cuáles son las propiedades físico-químicas? Son liposolubles, tienen una presión de vapor baja, dan lugar a degradación ambiental. La liposolubilidad favorece su penetración a los distintos segmentos y tejidos del organismo. Al ser liposolubles van a penetrar prácticamente a todos los tejidos y por las distintas vías, ¿no es cierto? Vía inhalatoria, vía tópica, por mucosas. La presión por vapor baja los hace poco volátiles y la degradación ambiental se da por hidrólisis en condiciones alcalinas. ¿Cuáles son los síndromes clínicos a los cuales da lugar? Uno, el toxidromo o síndrome colinérgico, que tiene un tiempo de latencia rápido, menor a 6 horas post-intoxicado. En los niños es más frecuente que tengan manifestaciones de tipo muscarínico y los signos frecuentes son letargia, coma, convulsión, miosis, debilidad muscular flácida, taquicardia y cialorrea. ¿Ya? ¿A través de qué? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Entonces, efectos muscarínicos a nivel de todos los tejidos donde existen receptores muscarínicos, ¿no? Como sea a nivel de los ojos, miosis, visión borrosa, en las glándulas diaforesis, cialorrea, lagrimeo, sudoración, ¿no? A nivel respiratorio, disnea, broncorrea, broncoespasmo, edema pulmonar, a nivel digestivo, náuseas, vómitos, cólico abdominal, diarrea, cardiovasculares, bradicardia, hipotensión, bloqueos cardíacos, los urinarios, incontinencia urinaria. Esos serían los efectos muscarínicos. Los efectos nicotínicos a nivel periférico y a nivel central. A nivel periférico en los músculos, fasciculaciones, hipotonías, calambrias, mialgias y acaba en parálisis flácida. Los cardiovasculares, taquicardia, hipertensión, hemos dicho, ya inicial y transitoria, porque luego va a haber bradicardia, vasoconstricción periférica, hiperexcitabilidad miocárdica, hiperglicemia y hipercalcemia. Y a nivel del sistema nervioso central, cefalea, agitación, confusión, irritabilidad, ataxia, disartria, hiporreflexia, delirio, psicosis, convulsiones, coma, depresión respiratoria que puede acabar en la muerte, ¿no? Y en esto consideran un síndrome intermedio. Estas son las manifestaciones del cuadro agudo, ¿ya? El síndrome agudo. Y el síndrome intermedio sería que ocurriría entre 24 y 96 horas después de la intoxicación. Se caracterizaría por debilidad muscular proximal, insuficiencia respiratoria y debilidad y parálisis de los nervios craneales. Y por último tendríamos la neuropatía retardada, que aparece entre 1 a 3 semanas después de la intoxicación, que va a dar lugar a debilidad progresiva ascendente
y va a progresar a parálisis y puede producir la muerte del paciente, ¿no? Entonces, el diagnóstico por la clínica y los antecedentes de exposición, ¿no? Existen pruebas de laboratorio que en nuestro medio prácticamente no existen, pero entre estos está la determinación de la colinesterasa plasmática y la determinación de la colinesterasa eritrocitaria. ¿Ya? La disminución de la colinesterasa plasmática en su actividad ayuda en la determinación de la intoxicación aguda, y la determinación de la colinesterasa eritrocitaria, cuando está menor al 50%, aparecen las manifestaciones clínicas y esta se torna en menor al 35% en los casos severos. Ya entonces estos es un cuadrito bonito, didáctico, porque amplía, ¿no es cierto?, las manifestaciones clínicas de los efectos colinomiméticos indirectos producidos por los organofosforados, pero que se podría aplicar también a intoxicaciones por otros colinomiméticos indirectos, ¿no? Tratamiento ABC, descontaminación, antídotos, el uso de antídotos y el uso de benzodiazepina si hay convulsiones. Bien, entonces en este cuadro vamos a resumir más o menos qué se hace en un paciente intoxicado por organofosforados. Lo primero, mantenimiento de los signos vitales. De ahí tiene que venir la descontaminación, que tiene que ser amplia, ¿ya? Porque la descontaminación se tiene que hacer con agua a presión. En primer lugar, quitar la ropa del paciente, quitar todos los elementos que pueden seguir contaminando al paciente, retirarle la ropa y hacer un lavado exhaustivo con abundante agua a presión, ¿no? Obviamente que la persona o las personas que realicen la descontaminación del paciente tienen que estar protegidos con ropa especial, generalmente de caucho, para que no tengan contacto. Tienen que estar vestidos con máscaras. Yo más o menos lo asemejo a los trajes de los astronautas, ¿no? Porque si no, la persona que realiza eso puede potencialmente también contaminarse con el órgano fosforado. Luego el antídoto más utilizado es la atropina, 1 a 2 miligramos. En los niños 0,0 a 0,4 a 0,1 miligramos por kilogramo, una ampolla endovenosa cada 5 a 10 minutos hasta que se manifieste una intoxicación. A esta primera fase del tratamiento con atropina se llama la fase de atropinización. Es decir, se administra con mucha frecuencia, fíjense, una ampolla endovenosa en el adulto cada 5 a 10 minutos hasta que el paciente manifieste signos de intoxicación atropínica, ¿no? Y un signo, por ejemplo, evidente es la midriasis. Otro signo sería la sequedad de las mucosas, meter el dedo a la boca, ¿no es cierto?, el control de la frecuencia cardíaca, etcétera, etcétera, ¿ya? La difenhidramina en niños se puede utilizar 1 miligramo por kilogramo en una sola dosis. El diazepam o el tiopental endovenoso para los pacientes que estén cursando con convulsiones, y el uso de regeneradores de la acetilcolinesterasa antes de que se produzca el proceso de envejecimiento, ¿no es cierto? Y eso hemos dicho ya al comenzar, que el proceso de envejecimiento de la unión enzima, o sea, la acetilcolinesterasa con el órgano fosforado, es variable. Y terapia respiratoria asistida, que puede ser necesario el colocar al paciente en una máquina, ¿no? Bien, regenerador de la acetilcolinesterasa, el prototipo es la pralidoxima. Es un reactivador de acetilcolina, ya que su acción es de 4 a 5 horas. Se une al fósforo del insecticida. Se administra de 1 a 2 gramos en 250 mililitros de solución salina. Se administra en un periodo de 15 a 30 minutos y se repite en 1 hora y luego cada 8 horas si persiste el cuadro. O se puede administrar de 1 a 3 gramos vía oral cada 5 horas. Entonces su vía de administración es parenteral y vía oral. Se utiliza hasta que se produzca el envejecimiento del enlace del órgano fosforado con la enzima. Hemos dicho que puede ir hasta 48 horas, ya que es válida su administración continua, ¿no es cierto?, para regenerar la acetilcolinesterasa
y que su acción, su efecto solamente va a ocurrir hasta que se produzca el envejecimiento del enlace. Bien, otro fármaco regenerador de la colinesterasa como la pralidoxima es la obidoxima, ¿ya? Es un antídoto específico, ¿ya? Y es el antagonista que se utiliza para regenerar la acetilcolinesterasa, siendo que hay que tomar en cuenta que la atropina es el antagonista de elección. Entonces la obidoxima viene en ampollas de 250 gramos. La dosis inicial es de 250 miligramos para 1 hora y luego una infusión de 750 miligramos para las próximas 23 horas. Es decir, que en las 24 primeras horas se ha administrado 1000 miligramos, ¿no es cierto? 1 gramo. En pediatría inicialmente de 4 a 8 miligramos por kilogramo y una infusión de 10 miligramos por kilogramo en las restantes horas para completar las 24 horas. ¿Ya? La atropina, de acuerdo al esquema de Fords, ¿no? Un bolo inicial de 1 a 2 miligramos. En pediatría, un bolo inicial de 0,2 a 0,05 miligramos por kilogramo, máximo 1 miligramo de atropina, porque hemos dicho que los anticolinesterásicos como la atropina puede dar lugar a una fiebre en los niños que puede llevar al niño a la muerte, ¿no? Pero entonces, como yo les decía, no es que esté absolutamente contraindicado el uso de atropina en niños, sino que está indicado para ciertos casos, ¿no es cierto?, específicos, y que se debe respetar las dosis, ¿no es cierto?, para que no le cause efectos adversos severos al niño. Bien, luego del bolo inicial de 1 o 2 miligramos, duplicar las dosis cada 5 minutos, como habíamos visto más o menos similarmente, hasta lograr datos de atropinización, ¿no es cierto?, como ser la sequedad de las mucosas, la midriasis, etc. Y la dosis de mantenimiento es del 10 al 20% del total de atropina, y esto se pasa en infusión por hora por 24 horas. Bien, entonces con eso habríamos concluido esa primera parte. Seguimos con otras imágenes del Beni. A los que conocen el Beni, son las llanuras del Beni. Esta es una estancia en el Beni. Si ustedes ven aquí entre los árboles, está la casa de la estancia. Y estos son los vaqueros, ¿no? Fíjense que los caminos no son muy buenos. Parasimpático, entonces, segunda parte, ¿ya? Vamos a entrar primero a ver los objetivos y vamos a volver a la atropina. Entonces tenemos los objetivos y volvemos a la atropina. Aquí he puesto varias imágenes, ¿no es cierto?, de dónde se obtiene, de la tropa belladona, que es esta, ¿ya? Es un arbusto pequeño de origen europeo, florece en la primavera, se cultiva en suelos calizos o crece en suelos calizos. Tiene un follaje perenne, quiere decir que no se le cae su follaje, ¿ya? La especie es entonces la belladona, Atropa belladona, y produce por cada florcita hasta 100 semillas, ¿no es cierto? Y hay múltiples productos. Esta belladona, por ejemplo, fíjense que aquí dice Ifarbo. Este es un producto boliviano que uno encuentra en las farmacias, ¿no? Viene en forma de pomada. Y fíjense que aquí, ¿qué es lo que dice? Es rubifaciente, quiere decir que produce calor, ¿no es cierto? Y dice que es un analgésico tópico y uso externo 12 gramos, ¿no? Elaborado por Ifarbo Limitada, que es un laboratorio boliviano. Y miren este otro producto que aquí en Bolivia han combinado la coca con la belladona. Que aquí ponen que es tratamiento de la artritis, el lumbago, las torceduras, los calambres, los golpes, dolor de columna, etc., ¿no? Masajes deportivos, dolores musculares, tendinitis, bursitis, varices, reumatismo y migraña. Este es un fármaco, ¿no?, de la farmacopea tradicional, digamos, ¿no? Prácticamente cura todo el aparato muscular y también
del sistema nervioso. Solamente como elementos para que se den cuenta de que aquí en nuestro medio también existen productos con belladona, que es la atropina. Bien, la atropina entonces es un anticolinérgico, ¿ya? Se utiliza en la parada cardiorrespiratoria, ¿no? Pero se utiliza generalmente en pacientes que están haciendo una frecuencia cardíaca lenta o en pacientes que tengan asistolias refractarias. También está indicado en el bloqueo auriculoventricular y la bradicardia sintomática, en la intoxicación por órganos fosforados, como ya hemos visto, en la premedicación, en intubación endotraqueal, y también se utiliza en anestesiología justo antes de que se retire el tubo endotraqueal para evitar el desarrollo de un laringoespasmo debido al exceso de secreciones. Y ritmos idioventriculares, ¿no es cierto? Esas son sus indicaciones. Viene en solución inyectable, ¿no? Fíjense aquí el frasquito, atropina de 1 miligramo por cada ml. El antídoto de la atropina es la fisostigmina, que es un colinomimético de acción indirecta de tipo terciario, ¿no es cierto?, que penetra el sistema nervioso central. La dosis preanestésica es de 0,3 a 0,6 miligramos, y en pacientes que están haciendo una bradicardia, por ejemplo, durante la anestesia, tanto pacientes de edad adulta como pacientes pediátricos pueden hacer bradicardia durante el proceso anestésico. Entonces, cuando el anestesiólogo ve que la frecuencia cardíaca está bajando, está haciendo una bradicardia, y le administra de 0,5 a 1 miligramo para revertir esa bradicardia, e inmediatamente aumenta la frecuencia cardíaca, ¿ya? Efectos adversos de la atropina: alteración de la conciencia, midriasis, náuseas, visión borrosa y vómitos, ¿ya? Bien, entonces la atropina he empezado con este slide porque la considero muy interesante, como vamos a ir viendo, con muchas aplicaciones, tanto la atropina como tal, como sus derivados, como vamos a ir viendo. Bien, entonces los fármacos anticolinérgicos los dividimos en antimuscarínicos y antinicotínicos, ¿ya? Dentro de los antimuscarínicos y antinicotínicos tenemos no selectivos, tenemos M1 selectivos, ¿ya?, que vamos a ver posteriormente cuáles son. Tenemos dentro de los antinicotínicos los bloqueantes ganglionares y los bloqueantes neuromusculares. Bien, clasificación. Naturales y terciarios tenemos dos. La atropina, que se conoce como iosiamina, ¿ya?, atropina iosiamina, que está formada por el ácido trópico y la tropina, de ahí el nombre, no de atropina, ácido trópico y tropina. La escopolamina, ¿no es cierto?, también es natural y también es terciario, pero su nombre es iosina. Fíjense que es similar: atropina iosiamina y la escopolamina la iosina. En el caso de la escopolamina es el ácido trópico más la escopina. Y de ahí han derivado una serie de fármacos sintéticos y semisintéticos, donde tenemos, por ejemplo, a la omatropina, a la tropicamida, a la diclomina, al flavoxato, el ciclopentalato, el triexifenidilo, el ipratropio, ¿no?, el tiotropio, la telenzepina, la pirenzepina, la benztropina, el propinoxato, la oxibutina y la metilbutilescopolamina. Entonces son muchos derivados, ¿no es cierto?, de la atropina y de la escopolamina. Nuevamente en este cuadro algo similar, ¿no? Donde tenemos a la atropina, que es la iosiamina, y escopolamina, la iosina, y luego nuevamente tenemos los derivados semisintéticos y sintéticos, donde aquí hay algunas variaciones, ¿no? El tanato de atropina, el metilbromuro de escopolamina, la butilescopolamina, que la hemos visto aquí abajo también, el metilbromuro de omatropina o paratropina, el difenamil, el propinoxato, que es el famoso Sertal, es un producto muy comercial, ¿no?, para los dolores de estómago, la octatropina,
que es el famoso espasmo dioxadol, ¿no? El dioxadol es un analgésico que es en realidad el terrapirol, y la octatropina se mezcla con el terrapirol para conseguir un medicamento que es analgésico y que además es antiespasmódico. El clidinio, Librax, la metaescopolamina, la metantelina, la propantelina, el mepensolato, la trimebutina, el pipoxolan, la difenina y el valetamato, que son entonces, solamente para que ustedes vean la cantidad de productos que existen derivados de estos dos, de la atropina y de la escopolamina. Y lo que otro que hay que considerar que es importante en este slide, que existen otros fármacos con efectos antimuscarínicos, ¿no? Otros fármacos con efectos antimuscarínicos. Dentro de estos tenemos antidepresivos tricíclicos, antiparkinsonianos, antihistamínicos y antipsicóticos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en los antigripales, que a mí me gusta utilizar como ejemplo, hemos dicho que el antigripal tiene un analgésico antipirético que es el paracetamol, un antihistamínico H1 que es la clorfeniramina o la difenhidramina, y un descongestionante sistémico que es la pseudoefedrina o la etilefrina o la fenilefrina, ¿no? Entonces, cuando hablamos del antihistamínico que está en el antigripal, como es la clorfeniramina o la difenhidramina, esta tiene un efecto antimuscarínico, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces va a producir boca seca, visión borrosa, ¿no? Puede llevar a constipación, a retención urinaria, etcétera, etcétera. Entonces eso siempre hay que tomar en cuenta. Y los antipsicóticos, ¿no? Que tienen, o sea, el paciente psicótico que usa antipsicóticos muchas veces no quiere utilizar el antipsicótico por las manifestaciones antimuscarínicas que presenta. Muy bien. Bien, ¿cuál es la sensibilidad de los tejidos y órganos a la atropina y derivados? Muy sensibles las glándulas salivares, de que hay cualquier fármaco que tenga efecto anticolinérgico, ¿no es cierto? Va a tener sequedad de la boca, ¿no? Sequedad del aparato respiratorio de las glándulas bronquiales y sequedad de las glándulas sudoríparas. Entonces son muy sensibles. Saliva, bronquios y sudor. Intermedios el músculo liso y el cardíaco, y poco sensibles, fíjense que son las glándulas de secreción ácida del estómago. De ahí que los anticolinérgicos no son parte del arsenal terapéutico de los trastornos de la acidez gástrica. Órganos y tejidos son los que tienen efecto los antimuscarínicos a nivel del sistema nervioso central, a nivel ocular, a nivel del aparato cardiovascular, el aparato respiratorio, el aparato digestivo, el aparato genitourinario, y a nivel fundamentalmente, ¿no?, dentro de las glándulas, a las glándulas sudoríparas de tipo écrina fundamentalmente. Los receptores ya los hemos visto, M1 con sus subdivisiones M2, M3, M4 y M5, ¿no es cierto? ¿Ya? A este lo hemos denominado neuronal, al M1, al M2 cardíaco, al M3 glandular, ¿no es cierto? Al M4 lo hemos dicho nervioso, y al M5 lo hemos denominado cerebral, porque se encuentra en el endotelio vascular de los vasos cerebrales. Bien, solo para recordar. Bien, efectos del bloqueo muscarínico. Aquí en este cuadro vemos el órgano, sistema nervioso central, ojos, bronquios, etc., su efecto y su mecanismo, ¿ya? Entonces, a nivel del sistema nervioso central, va a llevar a bradicardia y disminución de la frecuencia respiratoria, pero de origen central, ojo, de origen central. Esto por estimulación vagal, ¿ya? Sedación, excitación, irritabilidad, desorientación, amnesia, a dosis mayores agitación, delirio, coma y muerte, y también disminución de la excitabilidad vestibular. Esto por bloqueo de receptores a nivel del sistema nervioso central, sin que necesariamente estén especificados, pero podría tratarse también de los receptores M1. A nivel de los ojos, cicloplegia, midriasis, por lo tanto nos da visión borrosa, ¿no es cierto? Fotofobia, pérdida de reflejo fotomotor y disminución de la secreción de lágrimas. Esto fundamentalmente por bloqueo M3. A nivel de los bronquios, broncodilatación,
disminuye las secreciones y la actividad mucociliar y disminuye la posibilidad de laringoespasmo, hemos dicho, especialmente en procedimientos anestésicos antes de retirar el tubo endotraqueal. La administración de atropina disminuye, ¿no es cierto?, la acumulación de secreciones y evita el laringoespasmo. Esto también por bloqueo M3. Tracto gastrointestinal, efecto relajación, peristalsis lenta, disminuye la secreción ácida, cefálica y en ayunas, tiene poco efecto biliar y esto se da a través del bloqueo de los receptores M1 y M3. A nivel del tracto genitourinario, relajación y retención urinaria por bloqueo M3. Entonces, ¿cuál sería el efecto a nivel digestivo? Constipación, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el efecto a nivel genitourinario? Retención urinaria. A nivel del corazón, ¿no es cierto? Inicialmente va a haber una bradicardia, pero luego va a haber taquicardia, ¿ya? También la atropina revierte la hipotensión por agonistas muscarínicos. El mecanismo de esta bradicardia inicialmente es una bradicardia de tipo vagal, pero luego la taquicardia por el bloqueo del receptor M2. Ya hemos dicho que es utilizada la atropina para revertir la bradicardia en pacientes, por ejemplo, que están siendo sometidos a un acto quirúrgico con anestesia. A nivel de los vasos, ¿ya? El efecto va a ser un bloqueo de la vasodilatación por un agonista muscarínico, ¿ya? Y puede dar lugar a lo que se denomina el flash o flush atropínico. El mecanismo del bloqueo es bloqueo de los receptores M3 endotelial y este flash atropínico puede estar dado por el incremento de la temperatura corporal y también, y aquí va interrogado, la liberación de histamina. A nivel de las glándulas, reducción de la salivación, de las lágrimas, de la secreción gástrica, supresión de la sudoración termorreguladora de tipo écrina, lo que en niños es un efecto que puede provocar la muerte, y esto fundamentalmente por bloqueo M1, pero fundamentalmente M3. Y a nivel del aparato vestibular, disminución de la excitabilidad, de ahí que estos fármacos pueden ser utilizados, como en el caso de la escopolamina, en trastornos como la cinetosis, es decir, el mareo por movimiento. La persona que está viajando en un crucero en barco, o una persona que está viajando por tierra en caminos muy sinuosos, ¿no? Bien, entonces, resumiendo lo que hemos dicho, a nivel del sistema nervioso central, su efecto va a ser sedación, efecto anticinetóxico, antiparkinsoniano, va a tener un efecto de amnesia y delirio. Y hemos dicho que esto es por un bloqueo muscarínico inespecífico, pero que podría estar relacionado con el receptor M1. A nivel de los ojos, cicloplegia y midriasis por bloqueo M3. A nivel de los bronquios, broncodilatación por bloqueo M3. A nivel del tracto gastrointestinal, relajación, peristalsis lenta por bloqueo M3 y también M1. En el tracto genitourinario, relajación y retención urinaria M3. En el corazón, bradicardia inicial, luego taquicardia, bloqueo M2. Vasos sanguíneos, bloqueo de la vasodilatación en presencia de un agonista muscarínico por bloqueo M3 de los receptores endoteliales vasculares. Glándulas, reducción de la saliva, de las lágrimas, del sudor y de la secreción gástrica por bloqueo M3 y en el caso de la secreción gástrica por bloqueo M1. Bien, las aplicaciones clínicas a nivel del sistema nervioso central, cinetosis, ya, tratamiento de la cinetosis, que ya se ha dicho que es el mareo relacionado al movimiento, ¿no? Efecto extrapiramidal, la enfermedad de Parkinson. En los ojos, para producir cicloplegia y midriasis, para hacer un examen de refracción en infantes, o para hacer un examen de fondo de ojo, ¿no? Retineal, y también se utiliza esto para ruptura de
adherencias que existen a nivel ocular. Gastrointestinal, reducción de las secreciones y de la motilidad, ¿no? Que esto puede utilizarse en el tratamiento de las diarreas muy infecciosas o en los dolores tipo espasmódico o cólico de víscera hueca, cuando existe exceso de secreción de saliva. Y esto de la úlcera péptica muy interrogado, y hoy en día más importante pensar en la inhibición de la secreción ácida dependiente de la acetilcolina, y ya no como tratamiento de la úlcera péptica. Es algo que tengo que también corregir. Génito urinario reduce el tono de la pared, entonces aquí puede ayudar en el tratamiento de los espasmos vesicales, pero fundamentalmente en el tratamiento de la urgencia miccional, que afecta a millones de mujeres jóvenes en el mundo y que hace que tengan que acudir al baño muchísimas veces en el día para miccionar pequeñas cantidades de orina, pero que la sensación de querer orinar es tan grande que hace que tengan que ir al baño con mucha frecuencia. A nivel de los bronquios, relaja el músculo liso, entonces es parte del arsenal terapéutico del asma bronquial, ¿no? Especialmente el uso del bromuro de ipratropio por vía inhalatoria para el tratamiento del asma con un efecto broncodilatador. Bien, entonces aquí, ¿qué vamos a sacar de este cuadrito que es importante, ¿no? Es un resumen más o menos. Se usa lo que dice aquí, lo importante, por ejemplo, si se fijan en la atropina, observaciones, es un alcaloide de la belladona, ¿sí? Principales efectos secundarios: retención urinaria, serostomía, visión borrosa. Y la dicloverina, que se conoce también con el nombre de diclomina, es parecida y se usa fundamentalmente como espasmolítico en los dolores intestinales de tipo espasmódico, ¿no? La iosina, hemos dicho, es la forma natural, o sea, el nombre, ¿no?, de la escopolamina. Se utiliza más como tratamiento de la cinetosis. El metilbromuro de iosina, ¿no?, también es un derivado de amonio cuaternario, donde también está la propantelina, que es otro derivado. El tiotropio se utiliza como broncodilatador, coadyuva en la respiración de pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La tropicamida utilizada en oftalmología más que todo, y el ciclopentalato también. Y la darifenacina es un antagonista muscarínico selectivo para M3, ¿no? Entonces, al ser M3 va a actuar en todos aquellos tejidos que tengan receptores M3. Bien, entonces aquí está el nombre ya de los fármacos específicamente. Tenemos la benztropina a nivel del sistema nervioso central, la benztropina, el triaxifenidil o triaxifenidilo y el biperidén, que se utiliza en el tratamiento de manifestaciones de la enfermedad de Parkinson. El más antiguo es tal vez la benztropina, pero estos también, ¿ya? Entonces, tratamiento de las manifestaciones de la enfermedad de Parkinson. El donazepilo, la galantamina y la rivastigmina, tratamiento de las manifestaciones de la enfermedad de Alzheimer. Ya les he dicho que aparentemente podría evitar el deterioro cognitivo, o no evitar, o por lo menos detener el deterioro cognitivo. La escopolamina, para prevenir o reducir la cinetosis, que hemos dicho que es el mareo relacionado al movimiento. A nivel de los ojos, la atropina, la omatropina, el ciclopentalato y la tropicamida se utilizan para producir midriasis y cicloplegia. Lo interesante es que la atropina puede tener un efecto de producir midriasis y cicloplegia, y por lo tanto dar lugar a visión borrosa larga de estas 72 horas. En cambio, la omatropina, el ciclopentalato y la tropicamida pueden producir lo mismo, es decir, midriasis y cicloplegia, para permitir un examen de fondo de ojo, pero con una duración más corta.
A nivel de los bronquios, tratamiento del asma, el ipratropio por vía inhalatoria y el tiotropio en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, disminuyendo la secreción respiratoria y produciendo broncodilatación. A nivel gastrointestinal, el glicopirrolato, la diclomina y la metaescopolamina, estos para reducir la hipermotilidad transitoria, por ejemplo en los casos de diarrea no infecciosa, o como adjuntos a otras drogas antiulcerosas. Y a nivel gastrointestinal, la oxibutina, el glicopirrolato, que también lo hemos visto en digestivo, ¿no es cierto? Y la diclomina, que también lo hemos visto en digestivo. Tratamiento de la cistitis transitoria, tratamiento del espasmo vesical postoperatorio y la incontinencia, uso infrecuente. Pero sí se utiliza mucho, especialmente la oxibutina y también de cierta manera la diclomina en el tratamiento de la hiperreactividad vesical, ¿no? Ya se ha dicho en pacientes generalmente de sexo femenino que tienen un incremento en la frecuencia de micción debido a vejigas hiperreactivas. Bien, antimuscarínicos en oftalmología tenemos, fíjense, la duración del efecto. La atropina de 7 a 10 días, la escopolamina de 3 a 7 días, la omatropina de 1 a 3 días, el ciclopentalato de 1 día y la tropicamida de 0,25, ¿no? Entonces, esto sería de aproximadamente 6 horas. Entonces, el antimuscarínico que tiene menor duración de acción en relación al efecto midriático y parálisis de la acomodación ocular es la tropicamida, con 6 horas. La que tiene un efecto más duradero es la atropina, hasta 7 a 10 días, ¿no es cierto? Es muy largo. Bien, antimuscarínicos usados en afecciones gastrointestinales están entonces aminas cuaternarias como la anisotropina, el clidinio, el mepensolato, la mesescopolamina, el oxifenonio, la propantelina y el trospio, ¿ya? Estos entonces son aminas cuaternarias utilizadas en afecciones gastrointestinales y genitourinarias. Aminas terciarias están nuevamente la atropina y la darifenacina, que ya la hemos visto anteriormente, la diclomina y la oxibutina. Además, la escopolamina, la solifenacina y la tolterodina, ¿no? Que son utilizadas también en trastornos gastrointestinales y genitourinarios. Y aquí están las dosis que son más de que todo de referencia, ¿ya? Bien, van a disculpar que esto esté en inglés, ¿no? Pero no encontré y me pareció muy interesante este cuadro. Fármacos y sustancias con efecto anticolinérgico. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que hay otros fármacos y otras sustancias que tienen efecto anticolinérgico? Entonces habíamos mencionado los antihistamínicos como la difenhidramina, la doxilamina, la prometacina, la clorfeniramina y la cipreptadina, ¿ya? Entonces son antihistamínicos. De aquí, el más conocido que tenemos es la difenhidramina y la clorfeniramina, ambos componentes de los antigripales. De ahí que hay que tener mucho cuidado cuando uno indica el uso de un antigripal en un paciente anciano del sexo masculino, porque ya después de los 50 años nosotros, los hombres, tenemos el desarrollo de una hiperplasia prostática, es decir, que la próstata crece y nos da alteraciones miccionales. Y si nosotros utilizamos antigripales en pacientes que ya tienen dificultades urinarias por una hiperplasia prostática, el uso de los antigripales por su efecto anticolinérgico a través de la clorfeniramina o la difenhidramina puede dar lugar a incrementar la dificultad urinaria y aumentar entonces la retención urinaria en estos pacientes. Todo eso hay que tomar en cuenta. Antitusivos, el dextrometorfano, ¿ya? Que también tiene efecto anticolinérgico. Los antidepresivos tricíclicos, donde están la amitriptilina, la imipramina y la doxepina. Los antipsicóticos, y eso les he dicho que por eso a veces los antipsicóticos son tan mal tolerados por los pacientes psicóticos,
como por ejemplo la clorpromacina, el droperidol, el haloperidol, la quetiapina, la olanzapina, son todos antipsicóticos con efectos anticolinérgicos. Dentro de los anticonvulsionantes, la carbamazepina, y dentro de los antieméticos utilizados en lo que se denomina la enfermedad del viajero, la iosina, o sea, la escopolamina. Dentro de los oftalmoplégicos tópicos, el ciclopentalato y la omatropina. Dentro de las plantas, ¿no es cierto?, la tropa belladona. Por eso les digo, la atropina en realidad, cuando no se utiliza clínicamente o médicamente para las indicaciones que se debe utilizar y a las dosis correctas, ¿no es cierto?, la atropina es un veneno, ¿no? Es un veneno. Y hay otros que aquí, bueno, están en inglés y que no nos interesan, y otros, ¿no?, que tienen efecto anticolinérgico, obviamente derivados de semisintéticos o sintéticos de la atropina o de la escopolamina. Están la oxibutina, la benztropina y el glicopyrrolato, ¿no? Bien. Este es otro en inglés, ¿no es cierto? Solamente que aquí lo que cambia, ¿no es cierto?, son el riesgo de efectos anticolinérgicos, una tabla adaptada, y tenemos aquellos que tienen efecto moderado y a los cuales le asignan 1 punto, aquellos que tienen un efecto anticolinérgico fuerte 2 puntos, y aquellos que tienen un efecto anticolinérgico muy fuerte, ¿no?, le dan 3 puntos, ¿no? Entonces, aquellos que tienen un efecto anticolinérgico moderado están la carbidopa, la levodopa utilizados en el Parkinson, la entacapona, el haloperidol, metocarbamol, metoclopramida, la mirtazapina, paroxetina, el pramipexol, la quetiapina, la ranitidina, que ya no se utiliza, la risperidona, selegilina y la trazodona, ¿ya? De efecto fuerte, el baclofeno, cetiricina, que es un antihistamínico, la cimetidina, que la hemos visto entre los que son los inhibidores de la secreción ácida, antihistamínicos, la clozapina, la ciclobenzaprina, la loperamida, la loratadina también, fíjense, la loratadina, que es un antihistamínico de segunda generación. La cetiricina también es de segunda generación. La nortriptilina, que son antidepresivos. La olanzapina, la pseudoefedrina, que lo hemos visto en los antigripales. Y si tú dices descongestionante nasal en el antigripal, pseudoefedrina, antihistamínico, difenhidramina o clorfeniramina, ambos tienen efecto anticolinérgico bastante importante, ¿no? Y hay que tomar también en cuenta que aquellos antigripantes que además de la difenhidramina y la clorfeniramina pueden tener pseudoefedrina, su efecto antimuscarínico va a ser potenciado, más alto, y por lo tanto en un paciente de mayor edad van a provocar mayor retención urinaria, y la tolteridona. Y aquellos que tienen un efecto anticolinérgico muy fuerte, la amitriptilina, la atropina, ¿no es cierto?, obviamente, la clorfeniramina, hemos dicho antihistamínico H1 antigripal, la clorpropamacina, la clomipramina, la diclomina, que la hemos visto en el tratamiento de la vejiga hiperactiva, la difenhidramina en el antigripal, la flufenacina, la hidroxicina, la imipramina, la oxibutina, que hemos dicho tratamiento de la vejiga hiperreactiva, la perfenacina y la prometacina. Entonces, fíjense que esto hay que considerar, que hay muchos fármacos que tienen efecto anticolinérgico. Bien, efectos adversos, difícil hablar de efectos adversos. Sequedad de boca es efecto adverso M3, ¿no es cierto? Midriasis, efecto adverso M3. Taquicardia, efecto adverso M2. Piel roja y caliente, efecto adverso M3. Agitación, efecto adverso M1. Visión borrosa, efecto adverso M3. Y constipación, efecto adverso M3. Y aquí me faltaría poner retención urinaria, efecto adverso M3, ¿no es cierto?
Entonces, estos efectos adversos ya pueden ser también terapéuticos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Si te produce sequedad de boca por efecto M3, hemos visto que los anestesiólogos utilizan este efecto para disminuir las secreciones durante la anestesia cuando el paciente está intubado, ¿no es cierto? Y que antes de retirar el tubo endotraqueal se administra atropina para evitar el laringoespasmo. Midriasis y parálisis de la acomodación, efectos adversos igual, visión borrosa, hemos dicho, útiles para el examen de fondo de ojo, ¿no? El examen de refracción. La taquicardia, efecto adverso, en anestesiología, cuando el paciente está haciendo bradicardia, por efecto M2, se administra atropina para que aumente la frecuencia cardíaca, ¿no? La piel roja y caliente sigue siendo nomás un efecto adverso M3, sin utilidad clínica. La agitación, hemos dicho, M1, también sin utilidad clínica. La visión borrosa M3, que es generalmente decurrente del efecto midriático y de parálisis de acomodación. Y la constipación, efecto M3, que puede ser utilizado en las diarreas, ¿no es cierto?, de tipo no infeccioso, o diarreas del viajero, pero de tipo no infeccioso. Bien, ¿cuáles son los efectos tóxicos? Ya vamos a terminar, chicos, no se canse, ya tenemos hemos pasado un poquito, pero de todos modos. A nivel del sistema nervioso central, las manifestaciones tóxicas son confusión, alucinaciones, convulsiones, disartria, torpeza, mareo, somnolencia, intranquilidad, cefalea, delirio y psicosis. Psicosis es una parte bien importante, ¿no?, del cuadro de intoxicación por atropina. Ojos, midriasis, ¿no es cierto? Hemos dicho cicloplegia, lo que nos da visión borrosa, fotofobia y glaucoma de ángulo cerrado. A nivel de otorrinolaringología, sequedad de nariz y garganta, respiratorio, disnea, o sea, dificultad respiratoria, cardiovascular, taquicardia, palpitaciones, hipotensión ortostática, arritmias por la estimulación cardíaca y bloqueo de la conducción ventricular. A nivel gastrointestinal, serostomía, disfagia, constipación, náuseas y vómitos. A nivel del tracto genitourinario, retención urinaria, disuria e impotencia sexual masculina. En la piel, el flash atropínico, la disminución o supresión de la sudoración, lo que puede llevar a una fiebre letal o mortal en los niños. Bien, el mnemotécnico tradicional, ¿no? El mnemotécnico tradicional es seco como hueso por inhibición de todas las secreciones, incluyendo la sudorípara, ¿no es cierto? Rojo como remolacha, el flash atropínico, que se caracteriza por una coloración rojiza de la parte superior del tronco, del cuello y de la cara, ¿ya? Que algunos lo asocian a la inhibición de la sudoración y otros a la liberación de histamina que produciría vasodilatación y este flush o flash atropínico, ¿ya? Por eso rojo como remolacha. Ciego como murciélago por la midriasis y la cicloplegia, que hemos visto que lleva a visión borrosa. Caliente como liebre al aumento de la temperatura. La liebre es como un conejo de Castilla, con orejas largas y que es bien caliente, si es que alguna vez han alzado un conejo de Castilla. Y loco de remate porque produce psicosis, alucinaciones, ¿no? Entonces, ese sería el mnemotécnico. Bien, este cuadrito es bonito porque te dice cuáles son las manifestaciones físicas a distintas dosis de atropina. Entonces, si tú administras 0,5 miligramos, hay una leve disminución de la frecuencia cardíaca, porque hemos dicho que inicialmente baja la frecuencia cardíaca. Hay sequedad de boca, siempre hay sequedad de boca, fíjense, e inhibición de la sudoración, con dosis tan bajitas de 0,5 miligramos. Con 1 miligramo ya es el doble de la dosis, va a haber midriasis, ya la sequedad de la boca va a ser marcada, ¿no es cierto? Ya va a haber inicialmente bradicardia, que luego se va a transformar en taquicardia, que hemos dicho que se utiliza para
revertir la bradicardia. Doblando la dosis a 2 miligramos, taquicardia, palpitaciones, sequedad de boca intensa, midriasis y cicloplegia, es decir, visión borrosa. Con 5 miligramos, todo lo anterior, de 0,5, 1 y 2 miligramos, más perturbaciones del habla, dificultad para deglutir, inquietud y fatiga, cefalea, piel seca y caliente, retención urinaria y constipación, con 5 miligramos. Y con 10 miligramos, todo lo anterior mucho más marcado, ya el pulso va a estar rápido, ¿no? Y débil, el iris está obliterado, que quiere decir que prácticamente el paciente no puede ver, está ciego, o sea, visión muy borrosa o ninguna, piel rubicunda, más que roja, rubicunda, caliente, seca, de color escarlata. Hay ataxia, hay inquietud, hay excitación, hay alucinaciones, puede haber delirio y puede desembocar en coma. ¿Ya? Entonces fíjense de que la atropina, como dije yo en algún momento, es un veneno cuando no se lo utiliza médicamente, ¿no es cierto? Y aún médicamente, dependiendo la dosis, ¿no es cierto?, puede producir todas estas manifestaciones. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la dosificación de la atropina en los pacientes intoxicados por organofosforados? ¿No es cierto? Habíamos dicho que se administra cada 5 minutos hasta que el paciente muestre signos de atropinización, es decir, signos de intoxicación atropínica como ser midriasis y sequedad de mucosa. ¿Se acuerdan? Bien. Bien, ¿cuáles son las manifestaciones de toxicidad predecible? Es decir, ¿cuándo se va a presentar la toxicidad? ¿Ya? El bloqueo de la función termorreguladora por la sudoración que lleva a hipertermia o fiebre atropínica fatal en niños. O sea, ¿qué quiere decir? Que de preferencia no se debe utilizar atropina en niños, pero que cuando está indicada y se maneja a las dosis correctas, ¿no es cierto?, puede ser utilizada. Glaucoma de ángulo cerrado en ancianos, es decir, si tú utilizas atropina y el paciente es paciente con glaucoma, va a ser o va a incrementar o va a desarrollar un glaucoma de ángulo cerrado. Retención urinaria, ¿no es cierto? Paciente con hiperplasia prostática que ya tenga dificultad urinaria no debería utilizar la atropina o un derivado. Constipación, lo mismo, ¿no es cierto? Es decir, que va a producir constipación en todos los pacientes, ¿no? ¿Está entendiendo, no? En niños va a provocar fiebres, se está sabiendo eso. En ancianos, glaucoma de ángulo cerrado. Pero en todos los pacientes va a provocar retención urinaria y constipación. Visión borrosa por midriasis y cicloplegia. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se realiza el tratamiento de la intoxicación por atropinas, escopolamina o matropina, es decir, los derivados de la atropina de tipo terciario? En primer lugar, tratamiento de sostén. Hay que darle soporte de vida, aunque sea mecánico. Luego, disminuir la fiebre por medios físicos y si hay convulsiones, administrar diazepam. Además de eso, farmacológicamente hablando, se le da salicilato de fisostigmina 1 a 2 miligramos inyectados por vía subcutánea, intramuscular o intravenosa. Debido a su corta duración de acción, puede repetirse la inyección cada 1 a 2 horas, ¿no? Entonces, la fisostigmina hemos dicho que es un colinomimético de acción indirecta que se utiliza como tratamiento farmacológico para revertir el cuadro de intoxicación por atropina y sus derivados. Ya, entonces, por terciarios, que son la atropina, escopolamina y la omatropina, es este el tratamiento. En cuaternarios, que es la butilescopolamina, la metilescopolamina, el glicopirrolato, etc., ya va a presentarse con signos periféricos por bloqueo parasimpático, con hipotensión ortostática por bloqueo ganglionar. En el caso de la neostigmina, por efectos periféricos, y en el caso de simpático-miméticos como la fenilefrina o metoxamina, va a dar lugar a hipotensión ortostática. Contraindicaciones: no utilizar en infantes por el riesgo de fiebre atropínica, a no ser que esté indicado. Ya les he dicho, yo trabajo en el pediátrico,
Las anestesiólogas, cuando el niño, ya que puede ser de un niño de 2, 3 años, está haciendo bradicardia, se le va a administrar atropina. Ancianos en riesgo de glaucoma, hiperplasia prostática, ya hemos dicho, ¿no? Megacolon por constipación crónica, gastroenterocolitis infecciosas, porque hemos dicho que estas deben tratar de resolverse espontáneamente. Úlcera gástrica, solo la pirencepina y terencepina, pero con más importancia desde el punto de vista académico que clínico. En realidad no se las utiliza en la úlcera gástrica. En la esofagitis por reflujo, en el hilo paralítico o la obstrucción intestinal, ¿no es cierto?, contraindicaciones, y en la demencia senil como tal o enfermedad de Alzheimer. Bien, eso sería entonces la clase hasta el día de hoy. Y mañana en la mañana a las 6:30, 7:45 terminamos el tema con los bloqueantes ganglionares y neuromusculares, que ya es más cortito. ¿Hay alguna pregunta, chicos, chicas? ¿O ha estado todo claro? ¿Qué me dicen? ¿Todo claro? Sí, doctor, todo claro. Ya, entonces, si hay alguna pregunta, me la hacen ahora o el día de mañana. Y para los que asisten a la clase teórica en forma presencial, mañana nos vemos. Ya les he dicho a todos ustedes que yo les voy a subir mi material. Voy a hacer esas correcciones que hemos detectado en algunos slides el día de hoy. Y mañana es día jueves máximo, hasta el día viernes van a tener el material